Buenas tardes, un día más en parque. ¿En qué parque estamos? Vamos a ver en el parque que estamos hoy y vamos a ver cómo nos va a pasar el tarde. Pues ahora mismo estamos en el parque de Santa Juliana en Logroño, La Rioja. Yo como que he criado aquí en este parque. Aquí donde está el columpio, antiguamente había un barquito aquí. Y han cambiado cosas. Los que están viviendo desde 2000 seguro que habrán visto aquí que había un barquito pequeñito. Y los demás, estos arbustos eran súper pequeñitos. Cuando le veía en el 2004 o 5 eran súper pequeñitos y ahora ya se han hecho ya arbustos ya. Algunos son antiguos y algunos ya son nuevos que han puesto. Y yo aquí tomándome mi cafelito con mis gafitas y aquí hablando con mi familia de YouTube. Está súper tranquilo el parque. Está muy bien. En casa estaba se notaba un poco de calor y he salido, digo, voy a salir un poquito y voy a hablar con mi gente a ver qué tal está la gente. Normalmente mi vlog viene en Punjabi o de vez en cuando le mezclo con Urdu también, pero hoy he pensado, digo, voy a hacer el vlog en español para que podáis entender de lo que hablo. Es la rutina de todos los días. Salir de casa, estar un poco tranquilos, estar tranquilidad con toda la tranquilidad que hay. Y el parque yo veo lo verde y me quedo ya más tranquilo que tranquilo. A mí las cosas verdes me gustan un montón. Es la vida. Todo verde, 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 verde. Y normalmente hago vídeo en el parque de la Ribera. Y ya llevo ya igual una semana o así sin ir al parque de la Ribera. Las cosas que pasan y las cosas que están pasando en todo el mundo, escuchas y dices, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? No hay tranquilidad. Sales a buscar el tranquilidad, pero no lo encuentras a ningún sitio. Por eso está mejor solo que con gente mal acompañado. O sea que es mejor estar solo que estés con unos amigos que te metan en un lío. O sea que aquí estamos viendo en el Parque Santa Juliana. Está guay el parque, está guay, está chuli. Y a mí como me da los recuerdos, pues todavía aún me gusta más porque cuando llego aquí es como si estaría otra vez con 15 años o con 16 años, ¿sabes? Me imagino ya mi juventud cuando era con 15 años o con 14 años. Me hace más joven, me hace más joven el parque, chaval. O sea que
pasar por donde te has estado de joven es como ya estarías otra vez en el 2003 o 2002. Pues así es la cosa y así es el parque. Ese columpio me gusta, ese, como el barquito. Se montan 2 o 3 o 4, también se pueden poner de pie. Y aquí ya para hacer el refuerzo del bolón está muy bien. Está matizado el parque. Pues un vlog corto y aquí os dejo a todos y hasta otro vlog. Viva España y vivan todo lo que piensan positivo. Bueno, hasta otra. Adiós a todo el mundo. Adiós, adiós, adiós. Ah, una cosa, y tenéis que suscribir a mi canal. Eso no tenéis que olvidar. Suscribir mi canal, Shani99.